Hola, buenas tardes. En este caso vamos a resolver un problema de investigación de operaciones, un problema de maximización usando el método simples. En este caso nos da una problemática de una fábrica de neveras, la cual se fabrican dos tipos de neveras, utilitarias y de lujo, y esta fábrica está dividida en dos secciones, montaje y acabado. Los requerimientos de trabajo vienen dados de la siguiente forma. Para las neveras utilitarias se requieren 3 horas de montaje y 3 horas de acabado. Y para las de lujo, 3 horas de montaje y 6 horas de acabado. El máximo número de horas de trabajo disponibles diariamente es de 120 en montaje y 180 en acabado, debido a las limitaciones de operarios. Si el beneficio es de 300 euros por cada nevera utilitaria y de 400 por cada nevera de lujo, ¿cuántas deberían fabricarse diariamente para obtener el máximo beneficio? Lo siguiente que realizamos es tomar las variables claves para tener mejor los datos que necesitamos. En este caso subrayamos los tipos de neveras. Unos están subrayados con color lila y los otros con color rojo. Las de color lila son las utilitarias y las rojas son las de lujo. Y en amarillo tenemos subrayados los tiempos que se van a demorar las horas en montaje, y en verde las horas de acabado. Teniendo los datos anteriores, comenzamos a sacar nuestra función objetivo y las restricciones, donde nuestra función objetivo es igual a z igual a 300x1 más 400x2, donde la restricción 1 es igual a 300x1 más 400x2 más un S1 menor o igual a 120, y la restricción 2 es 300x1 más 400x2 más una variable de holgura S2 debe ser menor o igual a 80. Con estos datos procedemos a sacar la siguiente tabla con los valores que tenemos. Una vez tengamos la tabla principal realizada, comenzamos a buscar nuestra columna pivote y nuestra fila pivote. La columna pivote nos las va a determinar el número con mayor negatividad que tengamos en Z, en este caso es menos 400. Y la fila pivote la tomamos dividiendo el disponible sobre sus datos que se encuentran en la fila pivote, en este caso serían 3 y 6, y el resultado con menor resultado nos va a determinar cuál va a ser nuestra fila pivote. En este caso, menos 400 el valor de mayor negatividad que está en x2, y el valor que nos da menor haciendo la división es 30. En este caso sería nuestro pivote el número 6. Este pivote nos sirve para sacar nuestra primera fila nueva. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo todos los valores de S2 por nuestro pivote que viene siendo 6. Entonces en este caso sería, para sacar nuestra fila nueva, 0 sobre 6, 3 sobre 6, 6 sobre 6, 0 sobre 6 y 1 sobre 6, y 180 sobre 6, que ya está resuelto. Una vez realizadas estas operaciones, procedemos a reemplazarlas en su correspondiente orden. Una vez teniendo nuestro valor de la fila nueva, ya comenzamos a eliminar, por decirlo así, el valor de mayor negatividad usando la fórmula FA menos PF por FN, donde FA es la fila anterior, la fila que está el valor con mayor negatividad que vamos a eliminar. El pivote de la fila es el valor que vamos a desaparecer, y Fn son los valores de la fila nueva, en este caso serían los valores de x2, todos estos. Entonces decimos que para z, el valor de la fila anterior de z viene siendo 1 menos 400, que es el pivote, por el valor de z en la fila nueva, que viene siendo 0. Esto nos da un resultado de 0, lo podemos reemplazar de una vez en la nueva tabla. Para x1 tenemos que el valor en la fila anterior es menos 300,
menos 400 que es el pivote por el valor de la fila nueva que es un medio. Al realizar esta operación nos da un valor de menos 100 y lo reemplazamos de una vez en la tabla. Para el valor de x2 tenemos que el valor en la fila anterior es menos 400 menos 400 que es el pivote de la fila por el valor de la fila nueva que es 1. Al realizar esta operación vemos que nos da 0, lo reemplazamos de una vez en la tabla. Para ese 1 vemos que en la fila anterior el valor es 0 menos 400 del pivote por el valor de la fila nueva que es 0. Esto nos da un valor de 0 y lo reemplazamos de una vez en la tabla. Para S2 vemos que el valor de la fila anterior es 0 por B menos 400 que es el pivote por el valor de la fila nueva que viene siendo 0.167, es esta fórmula que tenemos aquí, y nos da un valor de 66,8. Lo reemplazamos en la tabla. Y para el disponible tenemos que el disponible en la fila anterior es igual a 0 menos 400 que es el pivote por 30 que es el valor de la fila nueva. Esto nos da un valor de 12.000. Para la siguiente casilla usamos la misma fórmula, FA menos PF por FN, solo que en este caso la fila anterior es la que nos falta por sacarle el resultado. En este caso es S1, el pivote puede ser el valor de X2 en esa fila. Entonces en este caso para Z tenemos que la fila anterior es 0 por 3 que es el pivote de esa fila por la fila nueva que es 0. Esto nos da un valor de 0. Lo reemplazamos de una vez en la tabla que es el valor que se está mostrando aquí. En X1 el valor de la fila anterior es 3 menos 3 que es el valor del pivote por un medio que es el valor de la fila nueva. Realizar esta operación nos da un valor de 3 medios o 3 sobre 2. Lo reemplazamos de una vez en la fila. En X2 vemos que el valor de la fila anterior es 3 menos el pivote de la misma fila por la fila nueva que es 1. Realizar esta operación nos da un valor de 0 que lo reemplazamos de una vez en la tabla. En S1 tenemos que el valor de la fila anterior es 1 menos el pivote de la fila por la fila anterior que es 0, de la fila nueva que es 0. Esto nos da un valor de 1, se reemplaza de una vez en la tabla. En S2 la fila anterior es 0 menos 3 que es el pivote por 0.67 que es el valor de la fila nueva. Esto nos da un valor de menos 0,5, lo reemplazamos de una vez en la fila. Y en el disponible tenemos que el valor en la fila anterior es 120 menos 3 que es el pivote de la fila por el valor de la fila nueva que es 30. Y esta operación nos da como resultado 30 y lo reemplazamos de una vez en la fila. En la parte de acá arriba tenemos la tabla resultante anterior, en lo cual vemos que todavía tenemos un valor negativo, el cual no debe estar ahí y debemos desaparecer. Para esto pues usamos el mismo método que usamos ahora, donde para establecer nuestra columna pivote cogemos el valor de mayor negatividad y para establecer nuestra fila pivote realizamos la misma operación de antes. El valor que tenemos aquí lo dividimos por el valor que se encuentre en la columna pivote y el que nos dé menor, esa va a ser nuestra fila pivote. En este caso 30 sobre 3 medios nos da 20 y 30 sobre 1 medio nos da 60. El valor con menor cuantía viene siendo este, por ende esta fila S1 va a ser nuestra
fila pivote y x1 va a ser nuestra columna pivote, dejándonos como nuestro valor pivote para hacer el reemplazo de la fila 3 medios. Entonces S1 lo dividimos por 3 medios y el valor que entra en la nueva fila vendría siendo x1. Entonces 0 sobre 3 medios me da 0, lo reemplazo de una vez en x1. 3 medios sobre 3 medios me da un valor de 1, se reemplaza de una vez. 0 sobre 3 medios es igual a 0, reemplazo en x2. 1 sobre 3 medios me da un resultado de 2 tercios, reemplazo en S1. 0,5 sobre 3 medios me da un valor de menos 0,33, lo reemplazo en S2. Y aquí iría pues el 30 sobre 3 medios, que ya lo resolvimos acá arriba, entonces me queda igual en 20. Ya teniendo nuestra fila nueva, que fue la que sacamos anteriormente, la x1, que la sacamos dividiendo los valores de S1 sobre 3 medios, procedemos a repetir el mismo proceso para eliminar el valor de mayor negatividad, que en este caso viene siendo menos 100. O sea, necesitamos eliminar este menos 100 en z, y por procedimiento necesitamos también realizar la operación en x2. Se utiliza la misma fórmula de FA menos PF por FN. Entonces en este caso para la fila de z tenemos que 1, que es el valor de la fila anterior, menos 100, que es el pivote de la fila, por 0, que es el valor de la fila nueva. Esto me da un valor de 1, que se reemplaza de una vez en la fila, en la nueva tabla. Para x1 tenemos que el valor de la fila anterior es menos 100, menos 100, que es el pivote, por el valor de la fila nueva, que es 1. Al realizar esta operación nos da 0 y lo reemplazamos de una vez en la tabla en donde corresponde, o sea en x1. En x2 tenemos que el valor de la fila anterior es 0, menos el pivote de la fila, que es menos 100, por el valor de la fila nueva, que es 0. En este caso el valor de x2 nos da 0, lo reemplazamos de una vez en la tabla. Para ese 1 tenemos que el valor de la fila anterior es 0, menos el pivote de la fila, menos 100, por el valor de la fila nueva, que es 2 tercios. Se nos da un resultado de 200 sobre 3, si lo quieren trabajar en fraccionario, o en 66,7. Yo lo estoy trabajando en fraccionario, entonces pongo 200 sobre 3. Para S2 tenemos que el valor de la fila anterior es 66,8, menos el pivote de la fila nueva, que es menos 100, por el valor de la fila nueva, menos 33. Se nos da un valor de 33,8 en S2, lo reemplazamos de una vez. Y para el disponible tenemos que en la fila anterior el valor es 12.000, menos 100, que es el pivote de la fila, por la fila nueva, que es igual a 20. Se nos da un valor de 14.000, que se reemplaza inmediatamente en la nueva tabla. Ya realizando la operación anterior, pues nos queda solo una variable por despejar, que son las de x2. Utilizamos la misma fórmula, pero solo con los datos que nos dé la fila de x2. Entonces, siguiendo esto, tenemos que x2 en z, o z en x2, la fila anterior es igual a 0, menos el pivote de la fila, que es un medio, por la fila nueva, que es 0. Esto nos da un valor de 0, se reemplaza de una vez en la tabla, es el valor que está acá abajo. Para x1 tenemos que el valor de la fila anterior es un medio, menos el pivote, que viene siendo un medio, por el valor de la fila anterior, que es 1. Se nos da un valor de 0, que se ve reflejado aquí, se reemplaza de una vez en la tabla. Para x2 tenemos que el valor de la fila anterior es 0, menos el pivote de la fila, que viene siendo un medio, por el valor de la fila nueva, que es 0. Se nos da un valor de 1.
se reemplaza una vez en la tabla. Para S1 tenemos que el valor de la fila anterior es 0 menos el pivote de la fila, que es un medio, por la fila nueva, que tiene un valor de 2 tercios. Esto nos da un igual de 1 tercio. Lo reemplazo en la tabla. En S2 tenemos que el valor de la fila anterior es 0.67 menos el 1 medio, que es el pivote de la fila, por el valor de la fila nueva, que es menos 0.33. Este nos da un valor de 0.33 positivo, lo reemplazo de una vez en la tabla. Y en el disponible tenemos que en la fila anterior es igual a 30 menos el pivote de la fila, que es un medio, por el valor de la fila nueva, que es 20. Esto nos da un valor de 20. Esta es la tabla resultante después de todas las operaciones que realizamos, en la cual vemos que no tenemos ningún valor negativo en Z. Entonces, al no tener un valor negativo en Z, el problema se puede decir que termina ahí, y en el cual nos damos cuenta que en X1, al tener un 1 aquí, este 1 nos dice que X1 vale 20, igual en X2, al tener un 1 en X2, toda esta fila, nos dice que este X2 es igual a 20, y en el valor disponible, tener un 1 aquí, nos dice que disponible vale 14.000. Entonces, ¿qué nos da a entender este problema? Que para alcanzar la mayor ganancia, para maximizar las mayores ganancias, se deben vender 20 unidades de neveras X1 o utilitarias y 20 unidades de neveras X2 o neveras de lujo, para obtener una ganancia de 14.000 euros. Estos datos se pueden reemplazar en la función objetivo 300x1 más 400x2 igual a z, y nos debe dar igual, o sea, lo mismo, 300 por 20 más 400 por 20 igual a 14.000. Espero les haya servido de gran ayuda y espero verlos en otra ocasión.